Bueno, antes que nada es un gusto saludarlos. Mi nombre es Andrea. Soy originaria de Veracruz, de México, pero bueno, vivo acá en Nueva York. Antes de venirme a vivir aquí en Nueva York, estuve basada en Washington, D.C. 5 años, donde tuve la oportunidad de trabajar tanto en el Migration Policy Institute, que es donde trabajo en estos momentos, y antes de eso estuve en el Wilson Center, en el Instituto México. No sé cuántos estén familiarizados con el Wilson Center, pero de hecho es uno de los, bueno, 10 think tanks más grandes del mundo. Éramos 150 empleados y operaba con diferentes programas. Cada programa tenía como 6 o 7 empleados, pero bueno, en el Mexico Institute fue cuando empecé a agarrar realmente mucha experiencia sobre liderazgo y management y operaciones y fundraising, y bueno, eso es a lo que me dedico principalmente en el Migration Policy Institute. Espero que esto sea más como una conversación y que yo entienda también un poco más de cuáles son sus retos, cuáles son sus dudas, pero les quiero pues contar un poco la historia de MPI y qué nos llevó a ese momento de decir, oye, tenemos que diversificar nuestro financiamiento. Nosotros somos una organización que hemos estado, bueno, viva por 20 años. Por 17 años, MPI había estado bajo el liderazgo del fundador, que se llamaba Dimitri Papadimitriou. Y Dimitri se basaba muchísimo en las relaciones personales que él tenía con las cabezas de diferentes fundaciones. De hecho, yo diría 90% de nuestro presupuesto, que nosotros somos una organización de 7 millones de dólares de presupuesto anual, que realmente todo se va a costos operativos y a salarios. Pero bueno, de esos, con tus 7 millones, hace un año éramos 6 millones y el 97% venía de 4 fundaciones. No sé si les ha pasado en sus organizaciones, pero las fundaciones, pues, es una relación, pues, complicada, ¿no? Tiene sus pros y sus cons. Por un lado, las fundaciones, pues, existen con el racionamiento de darte fondos, de dar fondos a causas que les interesa a la fundación, al consejo de tal fundación, al presidente, etcétera. Entonces, igual la solicitud de fondos que uno tiene que hacer en una fundación, pues es más directa. O sea, ellos ya saben que van a venir personas a pedirles dinero para sus proyectos. Entonces, es más encontrar un buen fit de una fundación que crea en tu misión, que crea en tu trabajo, que crea en tu proyecto. Sin embargo, uno de los cons es que las fundaciones pues operan en un ecosistema muy descentralizado y realmente sin ningún tipo de lo que nosotros le llamamos oversight. O sea, de un momento a otro pueden cambiar prioridades. Si entra un nuevo presidente y tiene una nueva agenda y tiene una nueva visión, bueno, pues ahora el financiamiento se va a dirigir a aquellas áreas que el nuevo presidente o el nuevo consejo haya decidido. Y eso realmente puede dejar a las organizaciones pues en una situación muy vulnerable, porque de repente un año te pueden decir, oye, ¿sabes qué? El próximo año ya no vamos a tener este programa o vamos a reestructurar. Entonces, bueno, te estoy dando un año de heads up, pero pues ahí a ver cómo te las ves, ¿no? Y fue más o menos esa la situación en la que nosotros nos encontramos en MPI. Bastante las fundaciones de las que nosotros dependíamos, que eran 4, decidieron cambiar prioridades, o decidieron como cambiar el tipo de proyectos que fundaban, o más aún, el reto todavía más grande es que si bien seguían financiando proyectos en el campo de migración, que es en el que nosotros ejercemos, es que te dicen, oye, pues te voy a dar un grant, o sea, te voy a dar unos fondos, pero los fondos se tienen que usar de tal manera. Tienen que ser exclusivamente para este proyecto y no puede llevar una carga como operativa. O sea, nosotros aquí en Estados Unidos le llamamos el overhead, ¿no? Que normalmente hacemos de 20% y se va, bueno, directamente a
costos administrativos, de recursos humanos, de comunicación. Entonces, no solo las fundaciones de las que dependíamos estaban como que cambiando prioridades, pero aquellas que nos querían seguir apoyando nos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros solo te podemos financiar tal iniciativa que tenga estos productos en investigación y tal reporte, y de repente fue así como de, oye, pero ¿cómo cubro mis costos pues operativos? Y bueno, con la misma las fundaciones pueden decir casi, casi, pues este no es mi problema, ¿no? Entonces, eh, está cambiando un poco el paradigma, porque creo que las fundaciones pues también se han dado cuenta de que pues por más que me fondes este proyecto, si yo no tengo administración, si no tengo recursos humanos, si no tengo el departamento de comunicaciones, pues no puedo ser una organización efectiva. Entonces, pues ya está cambiando ese paradigma, pero mientras tanto nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hace 3 años, mi jefe, Andrew Seeley, entró como presidente de MPI y entró como a revolucionar la organización. Nosotros, como mencioné, habíamos tenido al fundador de la organización como presidente por 17 años, entonces era como una organización que se basaba en el liderazgo de una sola persona. Realmente no había tantos sistemas, no había tantos procesos, dependíamos mucho de la relación que el fundador tenía con todas las fundaciones y con distintas personas. Lo que pasó es que llegó mi jefe y llegó a institucionalizar muchísimos de los pilares de la organización. Creamos un consejo consultivo, actualizamos lo que le llamamos bylaws, también renovamos la membresía del consejo, porque nosotros tenemos un Board of Trustees y un Advisory Board, ¿no? Que uno se encarga más de temas de gobernanza de la organización y la otra es más como análisis y estrategia de posicionamiento sobre los temas que investigamos. Pero bueno, además de como armar esos pilares, pues entra el tema de nuestras finanzas. Y Andrew los primeros 2 años realmente se dedicó como a limpiar cuadernos, si bien teníamos un déficit bastante grande, y se encontró con un reto. O despedimos a gente de la nómina o cambiamos la mentalidad de aquellos directores de la organización y pues que se empiecen a poner las pilas. O sea, si bien no estaban acostumbrados como a hacer levantamiento de fondos, o sea, los programas de los directores estaban como muy enfocados ellos en su agenda de investigación y casi casi de que, oye, qué bueno que el fundador se esté encargando de traerme todo el dinero, yo solo quiero, sabes, dedicarme a los temas a los que yo quiero analizar. Pero bueno, cuando se encuentran con este reto de que sabes que no hay fondos suficientes, entonces o tenemos que correr a gente o nos ponemos todos el sombrero de fundraising. Y eso es lo interesante de Andrew y eso es algo que él va a hablar como el próximo viernes. Él realmente no tiene un liderazgo tan vertical, o sea, de hecho es cero vertical, es un líder muy horizontal y él sí se toma el tiempo de crear una mentalidad dentro de la organización sobre la teoría de cambio. Y entonces eso aplicó también pues en este reto de levantamiento de fondos. O sea, un día, ¿sabes? O sea, poco a poco fue como revelando la verdad a los directores. Nosotros, de hecho, todos los martes tenemos Senior Staff Meeting, que bueno, es la junta donde nos juntamos todos los directores de todos los programas, de todos los diferentes departamentos. Y en esas reuniones semanales del equipo de liderazgo, nosotros solemos como pasar cuadernos, ver cuál es nuestro estatus de finanzas y cómo vamos en cuanto a levantamiento de fondos y dónde se necesita, bueno, levantar más. Andrew tiene también como que juntas mensuales con los programas o con los directores de cada programa para que puedan también checar los presupuestos de cada programa. Entonces, como que creando estos círculos, por así decirlo, de confianza, él fue como creando esta mentalidad pues levantar conciencia de que uno, las finanzas no estaban donde deberían de estar para poder soportar la nómina que nosotros teníamos
y también como ir plantando la semillita de, ¿sabes qué? Pues todos nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Entonces, fue un ejercicio de entrenamiento de realmente inculcar a los demás a también ponerse ese sombrero de fundraising. Y bueno, eso nos ayudó a abrir puertas con nuevas fundaciones, pero seguíamos también con el mismo reto de, oye, pues no es nada más encontrar otras fundaciones porque pues al final nos puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, que en un año cambien prioridades o que te digan lo mismo, que no te van a apoyar costos operativos y que nada más te van a financiar proyectos que sean de alto impacto y muy específicos en este tema que a ellos les importa, etcétera. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues Andrew y yo nos ponemos, literal, un día nos sentamos y decimos, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una, podemos poner más énfasis e impacto en las campañas de donaciones individuales, individual giving campaigns, ¿no? Cada año la mayoría de las organizaciones, y suele ser en el otoño, ¿no? Porque en el otoño, pues aquí en Estados Unidos te viene que Thanksgiving, que el Día de Acción de Gracias, te viene Navidad, te viene Año Nuevo, que suelen ser muy buenas oportunidades como para escribirles a tus donadores o a tu audiencia general y mostrarles pues el impacto que has tenido como organización, y normalmente pues toda la gente en estos meses está decidiendo a dónde, pues a dónde dirigir o dar donaciones. Entonces, junto con el Departamento de Comunicaciones, empezamos a crear una campaña de donaciones individuales, donde mi jefe pues escribía cartas, de nueva, como diciendo nuestra historia, cuál había sido nuestro impacto en el año. Nosotros tuvimos la fortuna o la misfortuna que pues estamos trabajando en temas migratorios en un momento en el que la migración es realmente uno de los temas pues más controversiales. O sea, realmente esto lo voy a decir pues con mucha confianza, pero muchas organizaciones creo que teníamos mucho miedo de cómo se iba, cuál iba a ser el futuro de nuestras organizaciones bajo la administración de Trump. Y irónicamente, creo que a muchas organizaciones incluso les fue mejor cuando estaba la administración de Trump porque había una necesidad mayor realmente de las organizaciones de la sociedad civil de apoyar en temas de abogacía o de prestar servicios o de prestar análisis, etcétera. Entonces nosotros, pues como capitalizando en ese momento de entender que sí había una necesidad de entendimiento y conocimiento y análisis sobre temas migratorios, sobre todo en este contexto muy complicado, no solo para Estados Unidos, pero para la región, realmente con el tema de venezolanos en América Latina, con el tema de las caravanas en Centroamérica. Y bueno, realmente nos encargamos mucho de decir nuestra historia, y la campaña de donaciones individuales pues fue el primer paso en nosotros diversificar nuestros fondos. Eso requirió pues obtener registros en diferentes estados de Estados Unidos, porque bueno, cada estado aquí en Estados Unidos tiene como que sus leyes en cuanto a impuestos, etcétera. Pero de ahí también como que coordinar con los diferentes directores, porque algunas cartas las iba a escribir Andrew, algunas otras cartas las iba a escribir otros directores de otros programas que a lo mejor tienen otras relaciones más extensas en los últimos 20 años que han estado en la organización. Entonces, les cuento esto un poco para que entiendan cuál fue nuestra estrategia, ¿no? De que, bueno, tenemos que diversificar nuestro origen de fondos de fundaciones, entonces abrir nuevas puertas. Tenemos que empezar esta campaña de donaciones individuales porque, bueno, si bien podemos recibir $50,000 a través de esta campaña, que es realmente pues por CRM, por los programas de comunicación masiva, que nosotros pues ahí es donde poníamos el texto de las cartas, y de ahí como que lo hacíamos muy estratégico, de que esta de Andrew va a ir a tales contactos y esta de esta directora va a ir a otro contacto. Eso requirió mucha coordinación, ¿no? También con el Departamento de Comunicaciones. Pero yo creo que realmente el reto más grande fue incentivar a los directores de los programas a estar abiertos a levantar fondos del sector privado. Y bueno, eso es en lo que me quiero enfocar
lo que me quiero enfocar hoy. Yo, como mencioné, yo venía del Wilson Center, donde en el Mexico Institute, que era donde yo trabajaba dentro del Wilson Center, teníamos un modelo completamente diferente al de MPI. En el Mexico Institute nosotros teníamos un consejo consultivo de 50 personas y haga de cuenta que 25 de esos miembros, o sea, la mitad, eran representantes del sector privado, donde se comprometían a pagar una membresía anual por 3 años. Entonces, al año, ellos tenían que pagar $25,000 y siendo miembros del consejo consultivo, pues tenían acceso a ciertos como beneficios. Tenían derecho a asistir a las juntas presenciales del consejo consultivo, que nosotros hacíamos una en DC y hacíamos otra en México. Además, tenían acceso directo como al análisis de nuestros analistas, o sea, además de asistir a las juntas del consejo consultivo, en cualquier momento le podían escribir a mi entonces jefe Duncan Wood y decirle, oye, acabo de ver que va a entrar la reforma energética en México. Necesito hablar contigo porque necesito entender cuáles son las implicaciones de eso. Tenían también acceso a ciertas invitaciones de juntas privadas o también eventos públicos. En el Wilson Center realmente nosotros no hacíamos tanta investigación como en casa, sino como que nos encargábamos de contratar a consultores o a gente que estuviera en campo y que nos hiciera la investigación. Entonces, el rol del Wilson Center realmente era más como convenir, como traer gente de gobierno, gente de academia, expertos en ciertos temas y crear eventos donde podríamos como juntar a diferentes actores pues de diferentes sectores. Entonces, el acceso a información y el acceso también a conexiones y el acceso pues a representantes ya sea de gobierno o de otras organizaciones que estén también como que en el área que le interesa ese donador, pues era lo que los incentivaba también a pagar esa membresía. Y como mencioné, la membresía del Consejo Consultivo pues era un compromiso también de 3 años. Entonces, si nosotros teníamos 25 miembros que se comprometían a pagar $25,000 por 3 años, por lo menos nosotros ya teníamos eso, o sea, esos fondos asegurados. De ahí también nosotros hacíamos, por supuesto, diferentes eventos donde estaban abiertos a patrocinio o si nos daban como unos grants, pero realmente ese modelo de membresía del Consejo Consultivo nos permitía también utilizar los fondos sin restricciones, o sea, no tenían que ser para una iniciativa específica, sino sí nos daba un poquito más de espacio. Ahora, ¿cómo es diferente el Migration Policy Institute? Solo una pregunta, Andrea. ¿Cómo lograban, cómo lograban llegar o acceder y lograr el compromiso pues, del sector privado o de estas empresas? Sí, claro. Ay, ¿la perdimos? Sí, creo que se desconectó. Me voy a esperar un ratito. No, y eso es lo que voy a hablar también con el ejemplo del Migration Policy Institute, porque ahí es donde vi realmente desde dónde empieza. Antes de seguir, no nos olvidamos de escoger un relator. Siempre nos olvidamos. ¿Quién quisiera Okay. ser? Yo estoy tomando notas, puedo ir compartiendo las mías. Súper. Entonces, Shara. Y cualquier cosa, Shara, si después de esto necesitas o sea, como si tus notas no están tan completas y dijiste, oye, ¿a qué te referías en este punto? O etcétera, me puedes escribir cualquier cosa. Ok, gracias. Ay, sí. ¿Les ha pasado que también de repente dicen, ay, los fondos de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde y cómo? ¿No? Sí, sí, también otra cosa que tú decías es también como las condiciones con las que viene la plata, ¿no? Porque pues obviamente se necesita plata para la organización, pero también hay ciertos donadores que vienen con unas condiciones que no siempre se comparten en principios con la organización. Y justo compartíamos un espacio con Antonio hace algunos días de que nos hacían esas preguntas como más para adentro, dentro de la organización, de realmente hasta dónde llega nuestro papel y hasta dónde llega también el papel del donador.
Y una Sí. de las conclusiones más importantes a las que llegamos es que al final tiene que estar como muy regulado, y creo que eso también es como algo muy latino que nos da muchas veces o sea, como miedo ser como muy firmes, así como, ok, yo recibo plata, pero espérate 2 puntos, o sea, platiquemos un poco sobre cómo van a ser las condiciones en las que vamos a trabajar. Y a mí me gusta mucho utilizar una frase que utiliza un socio con el que yo trabajo, que es: escribamos cómo nos vamos a casar, pero también escribamos cómo nos vamos a divorciar. Entonces creo que a veces esos temas son un poco incómodos hablarlos, como que los latinos somos un poco temerosos a tener como esa iniciativa de ponerlo sobre la mesa, pero creo que es muy importante al final tener como esas claridades de, ok, o sea, ¿cómo va a ser esta relación? Porque al final, como hablábamos con Antonio, es una relación contractual. Sí. Entonces, que todo eso vaya muy especificado en temas de comunicación, en temas de presentación de resultados, o sea, que todo vaya muy bien regulado y que cada parte tenga muy claro cuáles son los papeles y los roles que juega cada uno, ¿no? Sí. Gabriela, no contesté tu pregunta, te estaba esperando y yo dije, se cayó la llamada, pero sí, me estaba hablando un poco de los retos de Shara. Me estaba hablando un poco de los retos que ha enfrentado, pues también levantando fondos con el sector privado. Y digo, entiendo también perfectamente que es una diferencia, sí hay una diferencia cultural en el contexto y en cómo se tienen que manejar las relaciones, y yo también por eso estoy como enfatizando mucho el rol como de liderazgo y de management y de visión estratégica que tiene Andrew, porque crean o no, o sea, Andrew Seeley pues es gringo, pero él vivió en Tijuana, está casado con una mexicana, él fue el que fundó el Mexico Institute, él fue el que se encargó también de crear el Consejo Consultivo, o sea, Andrew es muy bueno como leyendo, sí, leyendo el cuarto y leyendo como esas diferencias culturales que también en América Latina pues a veces se necesita, porque esa es otra cosa, o sea, ahorita los tiempos están cambiando, pero pues uno de los retos es la diferencia de levantar fondos siendo director hombre a director mujer, sobre todo en América Latina. O sea, sí hay una diferencia. Entonces, también quiero darles el ejemplo del Migration Policy Institute, Shara, para que puedas entender, Gabriela, para que puedas entender un poco desde, o sea, cómo fue todo el proceso de pensar cuál iba a ser nuestro modelo para tener esa relación con el sector privado, pues un poco el pushback o, sabes, como el escepticismo que enfrentamos dentro de la organización, y también cómo abordamos tanto esas preocupaciones del staff internamente a cómo también nos protegemos de las controversias y los riesgos que puede haber externamente que también sean como una amenaza a tu credibilidad. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos que levantar fondos del sector privado. ¿Cómo lo hacemos? Hay como 5, ayer hice el video sobre esto, de hecho, y haga de cuenta que yo lo divido en 5 puntos. O sea, el primero es, tienes que identificar muy bien quién va a ser la persona que te abra la puerta a esas conexiones si nunca las has tenido. Ahí es donde es muy importante el rol de tu consejo consultivo, de tu consejo de presidentes. Digo, no sé cómo le llamen en su organización, ¿no? Nosotros aquí en MPI le llamamos Board of Trustees y Advisory Board. Y dentro del consejo principal, eh, hay diferentes comités. Entonces, un comité se encarga como temas de gobernanza, otro se encarga como temas más sustantivos, y el otro comité es como de development y fundraising. Y en ese comité nosotros tenemos como 3 miembros del consejo que realmente tienen muchísima experiencia levantando fondos en su pasado, en las diferentes como capacidades que trabajaron en diferentes organizaciones. Entonces, estas 3 personas fue las que nos ayudaron, o sea, estos 3 miembros del consejo fueron las que nos ayudaron a pensar qué modelo podíamos como diseñar para que hubiera como esa relación con el sector privado, y también que nos pudieran ayudar a mapear quiénes podrían ser las compañías interesadas en tener una relación con nosotros, y que nos pudieran hacer pues la introducción, o sea, desde un correo o ayudarnos a organizar una llamada
etcétera. Nosotros tenemos pues la gran fortuna que uno de ellos tipo tiene su propio despacho y antes estuvo en el gobierno y tiene muy buenas conexiones, o sea, tanto por estar ahorita en el despacho y por haber estado en el gobierno. Entonces, o sea, ya sea un miembro de tu consejo o el presidente o la directora de alguna fundación, o sea, porque normalmente las fundaciones mismas te dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de prioridades. Yo ya no te voy a fundar el próximo año, pero pues tampoco no te quiero dejar con pies descalzos, ¿sabes? O sea, si hay alguna manera en la que te pueda ayudar, bueno, al menos esa ha sido nuestra experiencia. Y ahí las fundaciones Pontú nos han presentado con otras fundaciones o nos han dicho, ¿sabes qué? Pues si haces una campaña de donaciones individuales o si empiezas a levantar fondos del sector privado, pues estas son algunas como relaciones a las donde yo te puedo conectar. Entonces, lo principal es como tener esa persona que te abra la puerta y que capitalices tu network existente. Entonces, como te mencioné, ya sea tu consejo o incluso directores pasados de tu organización, o sea, o alguna relación, una persona que te pueda ayudar a establecer esas relaciones. La segunda es, bueno, pues, ¿con quién? O sea, ¿con qué compañías voy, no? Y cómo encuentro a alguien que realmente le importe mi trabajo. Nosotros normalmente, pues en las fundaciones es un poco más explícito sus prioridades y lo que les importa, etcétera. Con el sector privado, pues tienes que hacer un poco más de análisis, de investigación. Pero nosotros nos hemos basado en ver qué es lo que hacen nuestros competidores. O sea, como que hay cosas en las que realmente sí debes de copiar lo que tus competidores hacen. Entonces nosotros empezamos a buscar qué otros think tanks que eran más o menos de nuestro tamaño, o sea, en cuanto a presupuesto, o sea, esto es Andrew lo tiene muy presente. Empezamos a identificar como también otras organizaciones que trabajaban en nuestro espacio, o sea, en temas de migración, y empezamos a ver quiénes tenían como un esquema o un modelo de financiamiento del sector privado, o sea, si tenían un consejo Business Council o si era más por patrocinios o si recibían como, sí, diferentes donaciones de patrocinadores o de compañías, porque normalmente esto sí es información pública, o sea, tienen como que support our work o quiénes son nuestros donadores y ahí tienen una lista de dónde han obtenido como que sus fondos o puedes checar los cuadernos de financiamiento y ahí también vienen como que diferente información. Nosotros también lo que hicimos fue contratar a una consultora que se encarga como de temas de development y fundraising y esta consultora pues tiene acceso a un montón de base de datos donde tú puedes ver la organización, o sea, X think tank y ver cuáles han sido como que sus principales donadores. Y ahí te muestra fundaciones o también cuáles han sido las empresas, bueno, del sector privado que han apoyado sus programas, etcétera. Entonces, literal fue un poco de yo hacer el research de yo hacer la investigación de, bueno, estas son organizaciones que son más o menos igual a nuestro tamaño en presupuesto y que también tienen, pues trabajan en nuestros mismos temas y estas son las fundaciones y las compañías del sector privado que están interesados. Yo venía también del Wilson Center donde había más una mentalidad de tener esa relación con el sector privado, pero en MPI, o sea, en el Migration Policy Institute, o sea, por 17 años no ha habido ningún tipo de relación con el sector privado. Entonces, nosotros obviamente teníamos que pensar muy bien de quién nos va a abrir las puertas a esas relaciones, cuáles son las compañías que posiblemente tengan un interés en nuestra área de trabajo. Entonces, te digo, para eso me apoyé en la base de datos y en mi investigación viendo otras organizaciones. La tercera, como el tercer tip, es que tengas claridad de cuál es como tu valor agregado. O sea, qué es lo que les estás ofreciendo y qué es también lo que quieres de ellos. En el video que grabé ayer yo mencioné que, bueno, uno de los beneficios obviamente de tener financiamiento del sector privado es que normalmente te dan fondos sin restricción, o sea, los puedes realmente canalizar como lo necesitas, ya sea para salarios, ya sea para cubrir costos operativos
o para un proyecto en específico. O sea, al final de cuentas te dan el dinero y con la misma ya no te tienes que preocupar por hacer un reporte de como los grants, que aparte son súper burocráticos, etcétera. Pero también hay hay otros beneficios, o sea, de tener esa relación, ¿no? Que también te pueden conectar a otros actores, a otros expertos, a otras organizaciones, analistas, que también los puedes involucrar en el mismo proceso de investigación de algunos de tus proyectos, porque pues dependiendo de lo que estés hablando, realmente sí necesitas, o sea, al final de cuentas el sector privado pues es otro actor en el ecosistema de política pública, o sea, no podemos como eh, o sea, ¿cuál sería la palabra? Como que no podemos tener esta antítesis de el sector privado es malo porque sus intereses son pues crear dinero, ¿sabes? Sino pues hay que verlo también como un actor más del ecosistema que pues también crea empleos y también tiene pues un rol. Entonces, al momento en el que tú también los involucras pues en tus proyectos de investigación, pues vas a tener realmente una visión pues más clara de cuáles son los intereses y el rol de cada actor en cualquier propuesta que estás creando que sea apta a incluirlos, ¿no? Pero pues sí reconociendo que hay ciertos retos, o sea, y esos retos son más de la credibilidad de tu organización, o sea, los retos y riesgos es que puede estar en riesgo la visión externa de tu organización y además, pues, que puedas crear otro tipo de dependencia económica que ponga en riesgo pues el nivel de influencia que ese fundador pueda tener dentro de tu proyecto o dentro de tus métodos de investigación, etcétera. Entonces, nosotros consciente de estos como pros y cons, o sea, de los beneficios y de los riesgos y los retos, dijimos, ¿sabes qué? Antes que nada, o sea, antes de incluso empezar las conversaciones, realmente tenemos que tener un poco más de claridad de cuáles son los miedos de la organización. O sea, Andrew no llegó un día y dijo, ¿saben qué? Voy a crear un consejo de miembros del sector privado y va a ser con membresía y pues se friegan y esa es mi palabra y se va a hacer lo que yo diga y bueno, ni modo. No, no, no. O sea, Andrew realmente, o sea, y eso fue lo que nos costó un poco más, fue un proceso de incluso 6 meses, o sea, de 6 meses a un año, de empezar a crear esa conciencia de la necesidad de tener, pues, fondos del sector privado, de ahí entender cuál podría ser un modelo posible en el que podríamos crear ese espacio para tener esa relación. Y tercero, entender cuáles eran como los miedos de los miembros de nuestra organización y de los directores, ¿no? También aquí en Estados Unidos, pues han habido muchas notas del New York Times y de otros periódicos donde han sacado a la luz muchas de las controversias de conflicto de intereses y de influencia masiva de donadores del sector privado en think tanks y pues que es diferente a una firma que hace lobbying o cabildeo, porque pues como una firma de cabildeo, pues sabes que estás cabildeando con estos fondos, pero pues un think tank, o sea, se supone que eres una organización sin fines de lucro y que se encarga de también tener una visión independiente, hasta cierto punto, pues no sé si objetiva es la palabra, pero que por lo menos no estás viendo por los intereses de un actor en el ecosistema, sino que realmente pues eres un broker, por así decirlo, o sea, eres realmente en que se encarga de juntar todos estos puntos de vista, pero las controversias que nosotros habíamos visto en el New York Times, etcétera, todas se daban por el conflicto de intereses o influencia en la metodología o en las conclusiones de un reporte, etcétera. Entonces, literal, lo que yo hice fue hacer como una revisión de literatura de cuáles habían sido las controversias a las que se habían enfrentado diferentes organizaciones mayores. O sea, te estoy hablando de Brookings, te estoy hablando de Atlantic Council, te estoy hablando de Chatham House en el Reino Unido. Y todas ellas pues habían sido expuestas por
los medios por diferentes razones. Ya sea que, haz de cuenta, un solo patrocinador, o sea, ExxonMobil, por ejemplo, patrocinó un estudio sobre el efecto de no sé, el carbón en el medio ambiente, y el Atlantic Council publicó un reporte sobre ese tema. Y si era público que ExxonMobil era el patrocinador de ese proyecto, como que era muy obvio la relación, ¿no? De que, oye, pues ExxonMobil te está dando dinero para este estudio y es el único, y obviamente tu análisis pues puede estar como un poco sesgado, ¿no? Entonces, Andrew, por ejemplo, es de la mentalidad de que entre más fundadores tienes para un programa, para un proyecto, como menos riesgo de que un solo fundador quiera influenciar ya sea la metodología o los resultados. Entonces, diversificación de fundadores y de patrocinadores es lo mejor para cualquier proyecto. Eso sería como que una de mis cosas. La otra es que en otras situaciones las organizaciones no habían como realmente hecho público que estaban recibiendo ciertos fondos de tal fundador del sector privado, y pues luego salió a la luz que incluso se le había pasado el documento de la investigación que habían patrocinado antes de que fuera público, y que esa compañía había utilizado los resultados de esa investigación para hacer cabildeo. Entonces, como basada en las experiencias que nosotros habíamos visto que otras organizaciones habían tenido, creamos un documento como de guidelines. O sea, y esto, Gabriela o Antonio o Sharal, o sea, los retos que ustedes me han dicho de esta relación puede ser muy complicada, y crear esos términos contractuales, o sea, de que, ¿sabes qué? Pues voy a aceptar tu dinero, pero estos son mis términos. Y bueno, sí, te voy a dar dinero, pero estos son mis términos. En el momento en el que tú tienes como una política, o sea, un documento escrito que va a aplicar parejo, te puedes ahorrar bastante esa negociación individual. Y eso era realmente lo que nosotros queríamos. O sea, no es un documento que lo tenemos en nuestra página web y que cualquier persona puede ver nuestra política de financiamiento. Sí tenemos en nuestra página web como que nuestro Statement of Independence, o sea, sí, como cuál es nuestra política de independencia y de pues, nuestra misión y nuestros valores, o sea, que estamos comprometidos a la investigación rigurosa, al pensamiento libre, a la libertad de expresión, sin ningún tipo de influencia de los fondos que recibimos. O sea, eso sí está en nuestro website, pero sí tenemos un documento que de hecho es de 3 páginas. De hecho, déjame encontrarlo, porque sí es, sí es muy, o sea, sí es muy relevante. Pero en ese documento creamos como ciertas guidelines, o sea, realmente fue más guidelines para el staff, o sea, para que ellos pudieran decidir si entrando esa relación contractual, si estaba alineada con nuestra misión y con nuestros valores y con nuestras políticas. Entonces es un documento donde abarcamos 7 temas. Uno, el tema de independencia. El otro es como libertad de interferencia o protección de interferencia, nuestra integridad, la importancia de diversificar nuestros fondos, la importancia de ser transparentes, qué tipo de relación se pueden tener mientras estás haciendo el proyecto que aquellos fundadores fondearon, y nuestra política de conflicto de intereses y de cabildeo. Entonces, no sé si pueda como compartirles el documento como tal, pero en estos como 7 diferentes áreas, sí tratamos de responder como que las preguntas que habían estado saliendo dentro de las juntas semanales que tenemos con el liderazgo, porque al principio nos decían, oye, la verdad, no me siento cómodo, o sea, ¿cómo puedo contestar si tal representante del sector privado me hace tal pregunta, o si me hace comprometerme a esto? Entonces nosotros creamos este documento de estas son los posibles escenarios y esto es lo que tienes que responder. Y
siempre que nos metemos a cualquier tipo de contrato, ya incluso mandamos estas como políticas de financiamiento como un adjunto. Entonces ya ni siquiera se tiene que tener la conversación pues, como por Zoom, o sea, ya pueden leer cuáles son nuestras políticas y eso la verdad nos ha evitado mucho. Antonio, dime. Gracias, porque ya necesitaba agua. No te preocupes. Sí, no, a ver, mira, yo, espera, lo que pasa es que donde estoy en mi casa y no en la oficina, y tengo que acomodar la computadora. Mira, un poco por la experiencia que he caminado en estos primeros 30 años, ¿no? O sea que yo llegué como ustedes, sin arruga y con el pelo negro. Imagínate cómo estoy ya visto y con el pelo blanco ya, ¿no? Pero yo no vengo del mundo de los think tankers, yo no vengo del mundo de las fundaciones, al contrario, yo vengo del mundo de la empresa. Ok. Y bueno, el mundo de la empresa, y estoy muy ligado a los temas de think tankers porque decidí a esta edad como que uno tiene etapas, ¿no? Pero lo interesante es lo que estoy sumando a todas estas organizaciones que trabajo, porque no le trabajo a una, le trabajo como director consultor a varias, es que tenemos que contextualizar y entendernos la realidad de donde estamos. No es lo mismo negociar condiciones, financiaciones en un mercado como el americano, como el que tienen mis amigas en Guatemala, o como los que tienen mis amigos en El Salvador, como los que tenemos aquí en Panamá, como tienen mis paisanos en Venezuela. O sea, el contexto juega un papel sumamente, pesa mucho, pesa mucho en la dinámica. Y a veces tendemos a como a copy-paste, ¿no? Como a estar, no es que funcionó aquí, va a funcionar acá. Y yo siempre le digo, espérense, lo que necesariamente no le funciona al padre, no necesariamente le funciona al hijo. 100%, Tenemos sí. culturas, realidades. Pero lo que sí es factor común es que cuentas claras conservan las amistades. ¿Qué Sí. quiero decir esto? Cuando yo le comentaba a las muchachas que me mencionaba en una conversación anterior que para mí es importante las reglas contractuales, el solo hecho de que tú me informes ya es un contrato. Sí. ¿Por qué? Porque hay contratos directos y hay contratos indirectos o morales, en donde a final de cuentas mañana si se llega a ver una inflación, si llega a haber una implosión, si llega a haber un choque, si llega a haber diferencias, porque es así, una cosa es lo que está pensando el burro y otra cosa es el que lo está arreando. Y esas son relaciones. Yo me gusta citar mucho nuestros axiomas culturales latinoamericanos porque son más sabios que muchas cosas que he leído en otros idiomas, ¿no? Pero cuando tú te comprometes y vas a un entregable y mañana no necesariamente cumple las expectativas o las expectativas planteadas vieron lo mismo, pero como digo, observaron lo mismo, vieron lo mismo, pero observaron diferente. Esa documentación o ese acuerdo prenupcial, como decía uno, si vamos a negociar, como decía tu compañero de trabajo que tú decías, vamos a negociar el matrimonio como el divorcio, ¿no? Ese tipo de cosas te dan libertad de trabajo, te dan margen de maniobra, siempre y cuando tú respetes también lo que pides que te respeten. Porque, ¿qué pasa? Que haya un solo fundador, el ejemplo de ExxonMobil, el ejemplo que colocabas tú, está bien, y si es el que hay, y si es el que está dispuesto, y si o sea, tú no vas a desarrollar el proyecto porque simple y llanamente, pero si yo le digo mañana, no, porque es el único, y le digo, un momentico, mire, aquí están las reglas de juego, yo no me salí ni él se salió, porque también hay que dejar de seguir con ese juego de lo políticamente correcto. Porque a veces por estar con ese juego de lo políticamente correcto no es que uno se ve feo, no. Tú perfectamente puedes soportar cualquier proyecto siempre y cuando las reglas estén claras. Y ahí entra el elemento de transparencia. La transparencia no es solamente saber de dónde vienen las cuentas y a quién le llegó las cuentas. Pero ¿cuáles fueron La transparencia es cuáles fueron los términos. Háblame claro, porque si no, entonces llévalo al plano privado. Y en el plano privado no ha pasado nada, para eso se va privado. Pero nosotros somos entes públicos de la sociedad. Sí. Entonces, como la transparencia no es que, no, es que mira, es que me dieron 100 y me gasté 99.9 y el último centavo voy preso porque no supe declarar. Oye, eso, a veces yo le digo a mucha gente, ya va, eso no es tan así. Porque ahora queremos ser, de lo informal que venimos siendo en muchas organizaciones, queremos ser más formales que el código canónico.
No puede ser. Hay procesos de elasticidad natural. No significa con eso, y no con esto quiero sentir de que soy ligero en las cosas. No, al contrario, a veces puedo ser muy pragmático y como me dicen mucho, muy paradigmático en las cosas, pero no reza con eso de que la elasticidad es fundamental para poder tener capacidad de maniobra. Porque Sí, nosotros somos agentes sociales. Y sí, como agentes sociales, nosotros no estamos trabajando ni con ecuaciones ni con animales de laboratorio. 100%. Entonces, eso nos conlleva a que si tú tienes cuentas claras, vas a poder tener un margen de maniobra claro y te vas a poder poner tus limitantes claramente, no queda beneficio de duda. No, pues es que mi código de ética dice, pero no, espérate, el código de ética es una referencia para el staff, para que sepan lo que tienen que sentarse a negociar en un Sí, momento dado ante una situación o saber decir un no a tiempo. sí, Porque no necesariamente es un sí, decir, mire, discúlpeme, esto que me está planteando, estas dinámicas, lamentablemente se escapa de mi cobertura, de mi amplitud, porque yo tengo un código al cual me debo que previamente, o sea, y eso, y cierro con esto, mire, por experiencia, que trabajo mucho en temas de negociación, me he dado cuenta que cuando tú vas con esa franqueza, cuando tú hablas con hasta el más tosudo que tú tengas, que quiera casi que escribir el trabajo por ti, termina aceptándose y entendiendo. ¿Por qué? Porque se presume que hay intereses claros de las dos partes. sí, Porque si no, no te estuviera financiando, o no estuviera siendo sponsor, o no se quisiera un apoyo. sí, sí, sí. Y si no te lo reconoce, significa que no es el sponsor ni el patrocinante más idóneo, porque significa que hay una letra oculta que no te están diciendo. Entonces, prefería no meterse en camisa de 11 varas y seguir el camino buscando mejores alternativas. Sí, Entonces, sí, sí, claro. te dejo, era como reflexionar contigo un poco, que te oigo un poco, que es una apreciación un poco de estos pelos blancos, de lo vivido y como la reflexión que hacía en el punto anterior. Estamos en un cambio de era, Sí, sí, estamos sí. en una nueva realidad. Pero bueno, lo que acaba de mencionar Antonio, sobre todo con el código de ética, o sea, y que sirva como un compás para aquellos dentro de la organización que puedan tener cierto escepticismo o que, sabes, no sepan realmente al principio cómo manejar, pues, dichos relaciones o el inicio de esos approach, ¿no? O sea, Andrew pues tiene toda la experiencia también del mundo, pues negociando con el sector privado, pero sabes que no podía estar como al tanto de los otros directores que en cualquier momento le estaban llamando de que, oye, me dijo este señor o esta señora tal los términos, o sea, si aplica o no aplica o hay conflicto de intereses, o sea, como que dijo, ¿sabes qué? Desarrollamos, como dice, un código de ética, un código de conflicto de intereses, de cómo lidiar con el tema de independencia, de no interferencia, de libertad de expresión, que no confundan lo que es dar análisis con cabildeo y que puedan reportar sus conflictos de intereses, etcétera. O sea, una vez que ya tenían esto escrito y que podían realmente consultar como ese documento y decir, ok, estos son los términos en los que yo tengo que establecer esta relación o en la que yo tengo que entrar a esta junta, ya se sentían un poco más seguros. Porque al momento en el que alguien, ya sea cualquier fundador del sector privado o de otras, te quiera poner términos que nada más no, tú te puedes como proteger con ese código y decir, sabes que esto está esto está fuera de nuestros parámetros, o sea, y no es un tema personal, no es que yo, Andrea Canco, te esté diciendo no y me siento ofendida porque incluso me estás presentando estos términos, sino que mi organización me respalda y este es mi código. Y eso fue sumamente importante para incluso nosotros empezar ese proceso de establecer relaciones. Que eso me lleva... Andrea, Ajá. disculpa, ya queda poco tiempo. Yo quisiera regresar un poco a algo que tú mencionabas hace un ratito, que era justamente en relación a qué les podemos ofrecer a las empresas. Entonces, sí, digamos, sí me gustaría saber primero, aparte de que puedan participar en reuniones y que pues sirva de alguna forma para ser también nosotros consultores o externos, digamos, de las empresas en ciertos temas. O sea, sí me gustaría saber primero que si les dan algo tangible, alguna investigación, algún reporte, algún producto, sobre qué temas se han interesado las empresas que los han financiado a ustedes. Yo sé que trabajan en temas de migración, pero pues específicamente qué área de migración, ¿verdad? Porque podemos hablar desde trabajo, desde seguridad, desde violencia,
exclusión. Entonces, un poquito saber qué es lo que han hecho ustedes con ellos. Sí, o sea, y te digo, una vez que ya teníamos como que o sea, fue un proceso paralelo, o sea, en lo que creábamos este código de ética, también como que estábamos sondeando qué era lo que la gente dentro de nuestra organización, pues al final nuestro talento se sentía cómodo. Entonces nosotros decidimos crear un consejo del sector privado, o sea, literalmente se llama MPI Business Council, que también es una membresía anual en la que se comprometen por 3 años y que tienen que pagar $25,000 para ser miembros. Y dentro de los beneficios, nosotros tenemos 3 juntas al año para miembros del consejo del sector privado. Una de esas juntas es en conjunto con los miembros del consejo consultivo, que en nuestro consejo consultivo tenemos a 26 personas y en ese consejo consultivo, que es diferente al consejo como del Board of Trustees, o sea, el consejo consultivo son 26 miembros y es todo como ex miembros de gobierno, el presidente de la Universidad de Arizona está ahí, secretario Jay Johnson, que era el secretario del Departamento de Seguridad bajo Obama. Tenemos a diferente gente que ha estado como que en diferentes agencias de Estados Unidos o líderes de gobiernos en Europa o en América Latina, etc. Entonces, ese es uno como del valor propositivo, o sea, que ellos sí les importa como que tener una de esas reuniones privadas donde pueden también entender cuáles son los temas de importancia de sus pares. O sea, si yo soy Facebook, que de hecho Facebook es uno de nuestros miembros, Amazon es, por ejemplo, otro de nuestros miembros, o sea, los dos por ser como empresas que están interesadas en tecnología, su tema principal en migración es la reforma legal del sistema migratorio aquí en Estados Unidos, porque si tú eres una persona muy capacitada, o sea, tienes estudios, sea, está cañón conseguir una visa de trabajo aquí en Estados Unidos que te permita quedarte. O sea, la atracción de talento y la competitividad con otros países, por ejemplo, es un tema que realmente les importa. Walmart, que es otro de nuestros miembros, pues Walmart tiene más interés en los temas, de hecho, de América Latina, o sea, de Guatemala, de México, de Centroamérica. Como sabemos, ha habido también mucho empuje del gobierno de Estados Unidos de tener al sector privado como un aliado en las iniciativas de desarrollo económico para poder disminuir la migración. Entonces Walmart pues se encarga también mucho del tema de agricultura, entonces le encarga mucho, o sea, les interesa el tema de mano de obra, de programas temporales, ya sea de agricultura, etc. Entonces, como que las juntas del consejo, que son como briefings, donde se les da información, sí lo hacemos un poco más personalizado, dependiendo de los temas que ellos me dicen, oye, me gustaría saber más de este tema, lo puedes abarcar en la reunión, y nosotros accedemos a que esa sea la información de esa reunión. También se les da acceso como a ciertas juntas privadas o a eventos públicos, y tienen también el derecho de llamar a mi jefe o a cualquier otro experto de MPI para que se les pueda dar información o análisis. Y ahí es donde entra un poco más de que, pues, cuál es nuestro producto tangible. O sea, realmente son las reuniones y el análisis de la información. O sea, y si requieren también cierto análisis antes de cualquier evento, de cualquier junta externa de ellos, nosotros también podemos servir como esos consejeros. Y eso es lo que iba a ser como mi último punto. O sea, además de entender cuál es tu valor propositivo, tener claro cuál va a ser tu modelo de engagement. O sea, porque nosotros teníamos llamadas con representantes del sector privado y decían, wow, o sea, qué gran organización. Y bueno, ¿cómo puedo hacer oficial esta relación? Y nosotros no teníamos, o sea, no teníamos tan clara la idea del consejo, pero fue también como que en consulta con esas llamadas que creamos este modelo. Pero eso me lleva al último punto y antes de que acabe la reunión, que no es como que tener una reunión y en esa misma reunión hacer la petición, ¿me entiendes? Sino que es realmente una relación que tienes que ir cultivando y enseñarles cuál es tu valor agregado y por qué les debería importar tu organización, y al principio invitarlos a ciertos eventos o mandarles ciertos reportes, y ya una vez que la relación esté como más caliente, un poco más
sí, más cementada, ya puedes hacer como que bueno, ¿por qué no trabajamos juntos a través de una membresía en el Consejo Consultivo? Esto te va a dar tales beneficios.